Saludos amigos de BPI TV, el contacto informativo lo realizamos desde la ciudad de Caracas, específicamente desde las oficinas del Foro Penal, en donde vamos a conversar con uno de sus directivos, Gonzalo Gimiot, referente a que fue aplazada el comienzo de la audiencia del reportero gráfico Jesús Medina, quien debemos reafirmar lleva más de un año detenido o apresado por el régimen de Nicolás Maduro. Cuéntenos detalles referentes a esto. Sí, bueno, en efecto, para el día de hoy estaba pautado el inicio del juicio, es decir, la audiencia de apertura de juicio de Jesús Medina Esaine. La audiencia no tuvo lugar y fue diferida para el 5 de diciembre, es decir, para más de 2 meses. Todavía tendremos que esperar para que se realice este juicio. Jesús Medina de Sainz fue privado de su libertad el 29 de agosto de 2018. En aquel momento se le imputaron 5 delitos, de los cuales al día de hoy hemos logrado tumbar 4. Le queda uno solo, que es el delito de instigación pública. Es particular este delito porque nunca se ha explicado a qué fue lo que supuestamente instigó, ni están probadas ninguna de las condiciones que se tienen que probar para ese delito, pero bueno, ciertamente esa es la realidad. Él sigue privado de libertad, está en ramo verde y bueno, su situación es como la de todos los presos políticos, bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dilaciones, estas demoras, lo que hacen es comprometer más la libertad de Jesús y además convierten al proceso penal en un castigo, en una especie de sanción de pena anticipada de personas que no solamente tienen derecho a ser juzgadas en libertad, si es que ese fuera el caso, sino además tienen derecho a ser tenidas y tratadas como inocentes, porque así lo dice la Constitución y así lo dicen los tratados ¿Podría internacionales. comentarnos cuál es su situación física? La última información que le pudimos obtener fue que le faltaba incluso 2 dientes. Bueno, sí, el tema de los dientes es delicado, pero en general Jesús está bien, sí requiere de atención médica que se le está negando, pero no es su situación tan grave como la de otros reclusos de Ramo Verde, que sí están también pues, en una situación muy difícil desde el punto de vista de salud. Por ahí circuló, por cierto, que Jesús está deprimido. No, para nada, Jesús no está deprimido. Jesús está muy fuerte, muy valiente y está afrontando este proceso, este injusto proceso con bastante dignidad. Se puede apreciar en su carta que fue pública a través de su cuenta de Twitter que se intentaba negociar por parte del régimen y que este rechazado. ¿Nos puede dar detalles referentes a esta posible negociación? No, él se refiere a esto que se constituyó hace aproximadamente unas 2 semanas, esta supuesta mesa entre el gobierno y algún sector político para hablar de eventuales excarcelaciones de presos políticos, ¿no? Él se refiere a eso, no es que hay una negociación concreta particular sobre el caso de Jesús Medina. Su caso, por cierto, ha sido reportado a todas las instancias internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, etcétera, ¿no? De hecho, en este momento, visto que solo le quedó un delito que además no tiene una pena excesivamente alta, Jesús debería estar en libertad. Incluso si va a afrontar un juicio, debería estar en libertad y eso hace pues más arbitraria su detención. Pero a eso es a lo que se refiere, a esa mesa de acuerdos que se suscitó, se generó entre el gobierno y un sector político del país. Y ni con el caso de las excarcelaciones que se esperaban, ¿cómo queda y a qué organismo de pronto le compete ahora saber qué personas serán escarceladas y en qué momento se dará esto? Mira, una de las graves situaciones que se ha dado a raíz de ese anuncio que se hizo es la opacidad. Aquí nadie sabe a ciencia cierta quiénes van a ser supuestamente escarcelados, por qué esos sí y otros no. Tampoco se ha establecido cuál es el criterio para seleccionar a unos por encima de otros y no se ha consultado ni a las ONG que manejamos estos temas ni a los familiares directos de los presos políticos. De manera tal que afirmar ahora qué va a pasar, cómo puede pasar y en qué condiciones y cuándo con respecto a la escarcelación de estos reclusos políticos, de estos presos políticos, es muy difícil afirmarlo. Lo que sí podemos afirmar es que se ha mantenido pues la prisión, la persecución. El día de ayer, por ejemplo, fueron excarcelados 3 presos políticos que fueron después inmediatamente encarcelados de nuevo y están siendo presentados el día de hoy. Es decir, quizás la versión más extrema, más perversa de lo que nosotros hemos denominado la puerta giratoria y en la medida en que se ha logrado alguna escarcelación, que por cierto en la mayoría de los casos o en casi todos los casos no tiene que ver con ningún acuerdo político, sino con acuerdos que ya se habían alcanzado con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Esto no ha implicado desde ningún punto de vista ni la escarcelación de un grupo significativo de presos, ni el cese de la persecución, porque incluso los pocos que han sido escarcelados
Hablamos de 7 personas desde hace 2 semanas para acá aproximadamente, todos han quedado bajo medidas cautelares. Esto quiere decir que la persecución penal contra ellos, aún injusta, aún política, no ha cesado. Actualmente, ¿cuál es la cifra que manejan, por favor? La cifra actualizada de esta semana, y en esto siempre es importante destacar que estos son números dinámicos que se mueven todos los días, es de 470 presos políticos. Listo. Bien, escuchábamos declaraciones por parte del director de la ONG Foro Penal, que nos da un balance luego de que fuera aplazada la apertura del juicio del reportero gráfico Jesús Medina, que debemos reafirmar tiene más de un año detenido por el régimen de Nicolás Maduro. También Imiot resaltaba que de 5 cargos que se le imputan al periodista, solo uno podría estar atentando contra su libertad. También da un balance referente ante la expectativa de las posibles excarcelaciones que se lleven aquí en Venezuela. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.